Puede buscarlo en su Biblia o puede leerlo en la pantalla como usted guste. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Nos dice así la palabra de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me das de predicarla. Habla en nuestras vidas, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Otra cosa que se me dio otro anuncio. Voy a tratar de correrme para la próxima para que oigan también los jóvenes. Y ya algunos de ustedes lo están haciendo. Nada más queremos anunciar que ya oficialmente se quita la obligación de usar mascarilla. ¿Okay? Ya es voluntario si usted la gusta hacer, si no, no hay problema. ¿Okay? Pero casi ya todos, ya no lo estamos haciendo. Pero pues si alguien más quiere, pero si quiere seguir usándola, siempre vamos a tener por un buen tiempo ahí mascarillas para usar. Amén. Ok, vamos a ahora entrar al mensaje. Mira, este versículo fue escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, donde él estaba pasando por una situación. No vamos a leer nomás parafraseando rápidamente el contexto de este versículo, o sea, los versículos anteriores. Pablo estaba pasando un momento que él tenía una batalla con un aguijón, un mensajero, como él le llama, de Satanás, que lo atormentaba, que le picaba, por así es lo que hace un aguijón. ¿Qué hace un aguijón? Pica. Y él le decía al Señor, dice que ya 3 veces le había dicho al Señor, quítamelo, sáname. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo ahora, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No está diciendo que le va a dar mucha importancia a las debilidades, porque muchas veces las debilidades son las que nos tienen como nos tienen, batallando, hundidos. Porque las debilidades son las que nos llevan a pecar muchas de las veces, a salir de control. Por lo tanto, es de suma importancia entender que Pablo lo que quiere decir es que él va a apoyarse en las debilidades, no como honrarlas o aplaudirlas o alabarlas, sino que él se va a dejar que Dios sea, que en esa debilidad lo ayude a salir adelante. Que en esa debilidad que él tiene, Dios le dé el poder para poder vencer lo que está batallando, lo que está en su vida afectando. Es por eso que basando de este texto, nuestro tema de hoy es dejando que Dios se glorifique en nuestras debilidades. Las debilidades siempre van a ser negativas, van a ser nuestras enemigas, pero en medio de esas debilidades tenemos nosotros que entender que Dios es el único que nos puede ayudar a vencer, el que nos puede ayudar a superar la situación que estamos viviendo, y más adelante en el transcurso del desarrollo de este mensaje vamos a estar hablando sobre ello. Por eso, dejando que Dios se glorifique en nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades. Sí. Y no una, varias debilidades tenemos, que batallamos, si no es todos los días, 1, 2, 3 veces por semana. Depende de la debilidad. Y no estoy hablando de las debilidades en cuanto a la comida, porque ahí sí, imagínense, ahí sí muchos tenemos mucha debilidad. Estoy hablando de las debilidades emocionales, pecaminosas, que batallamos día tras día. Porque todos tenemos debilidades emocionalmente hablando.
Algunos es el temor, otro es la ira, otros son la envidia, los celos, otros es la lujuria, la lascivia, la fornicación, el adulterio, las borracheras, las drogas, aún hablando de gente que conoce de Dios. Por eso es de suma importancia entender que esas debilidades no nos van a traer nada bien. Hay otros que tienen debilidades en cuanto a su carácter, explosivo, iracundos, indiferentes, celosos, envidiosos. O sea, piense usted en este momento cuántas debilidades usted tiene. Ya está dejando. También. Y esta se me había olvidado. Y a veces no nos damos cuenta de nuestras propias debilidades. Por eso es bueno pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos muestre aquellas debilidades que nosotros no le estamos dando importancia, que creemos que no son debilidades, que está bien lo que estamos haciendo. Por eso, en primer lugar, quiero que veamos que tenemos, eso es algo ya lo mencioné, tenemos defectos e imperfecciones. Así es. Amén. Amén. ¿O solo yo? ¿Solo yo tengo defectos? Amén. Dice, solo yo tengo. A ver, lo voy a citar a mi oficina. ¿Tengo imperfecciones? Todos tenemos. Mire, el ser humano fue creado para ser perfecto en todas las áreas de la vida. Ese fue el diseño, el plan perfecto de Dios. Porque Dios todo lo que hace, lo hace bien. Amén. Lo hace perfecto. Amén. El ser humano, Dios lo creó sin defecto. Amén. Sin imperfección, perfecto lo creó. Porque Él lo diseñó, Él programó, Él planeó cómo iban todos los miembros internos, externos que iba a llevar el cuerpo. Lo formó del polvo de la tierra, lo diseñó muy perfectamente y pidió de su espíritu para que tuviera vida. Pues originalmente Adán y Eva fueron creados perfectos. No había defecto ni imperfección en ellos. Pero hubo algo que vino a destruir esto. Por causa del pecado, ya no hay perfección en el hombre. Ahora lo que hay es imperfección y los defectos que podemos nosotros tener. El pecado vino a arruinarlo todo y lo sigue arruinando en nuestras vidas. Podemos decir que tenemos defectos, imperfectos, debilidades en todas las áreas de nuestra vida. Físicamente el cuerpo del ser humano. Mire, envejecer no es imperfección, ¿ok? No, es, bueno, en el plan original de Dios no había, el Dios diseñó al hombre para nunca envejecer. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó en una edad viril, una edad, pónganle sus 20 años. Perfectos los dos. Y el plan era que así vivieran para siempre. Porque tenían la bendición de comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Dios puso muchos árboles, pero puso dos especiales. El de la vida y el de ciencia del bien y del mal. Les dijo que de todos podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el árbol de la vida sí podían comer. Y al estar comiendo de ese árbol, se iban a mantener inmortales, sin envejecer, sin morir. Por eso el envejecimiento también es causa del pecado, pero envejecer no es imperfección. Y es un ciclo que todos tenemos que pasar y que no debe de avergonzarse uno, o sentirse mal, o sentirse indiferente. Porque hay muchas personas que les duele mucho que se están envejeciendo.
Hay gente que le teme a envejecer. Hay mujeres y también no hay hombres, aunque más mujeres, que son las que más batallan con este asunto, ¿no? Físicamente tenemos defectos. Nacemos con defectos físicos. No, si yo le mencionara los defectos físicos, como 3, 4 que tengo, que usted no lo nota, pero los tengo. Sí, aún físicamente. Quizás un ojo más chiquito, el otro más grande, ¿no? Los manos. Bueno, un defecto que yo tengo es la lengua, imagínense. ¿Pero qué? ¿Se habla bien? No, yo no hablo bien. Yo tartamudeo a veces. A veces se me dificulta pronunciar palabras, por eso me quedo, las sé, pero no las puedo pronunciar. Porque nací con un defecto. Tengo la lengua pegada, imagínense la tuya soy. Tengo la lengua pegada, literalmente. Y me cuesta hablar por ese defecto que tengo de fábrica. ¿Ese de fábrica? Me cuesta, a veces. Por eso usted ve que me trabo, es por el problema de mi lengua. Yo de niño tartamudeaba, no hablaba bien. Alguien me llama el otro día, hermano Ernesto, ahorita que lo escucho me vino a la mente que usted tiene el mismo tono de voz que el hermano Sergio. Porque el hermano Sergio, que fue 20 años superintendente nuestro, él es tartamudo. Pero tiene un PhD en liderazgo. Fue superintendente por 20 años, ha viajado por todo el mundo predicando y enseñando y con el problema de tartamudo. Habla bien de repente y de repente tiene la dificultad. A ver si no me escucha porque a veces debo pensar. Pero él lo sabe, pero es lo que Dios ha hecho en él. Qué interesante, ¿verdad? Y dice que tengo que parecía viendo al hermano Cerro, qué privilegio, ¿verdad? Que me pone a ese nivel, ¿no? Por el tono de voz. Y ahí paramos con mi defecto. ¿Cuál es su defecto? Así no le gusta, ¿eh? Porque yo ventilo el mío, pero usted ya pensó en 4 o 5. Yo tendré 1 o 2, pero usted tiene más. Llegamos al siguiente. Tenemos debilidades o defectos emocionalmente. Algunos son débiles emocionalmente, temerosos, iracundos, preocupones, ansiosos, y cualquier cosita se deprimidos, tristes, que todo el tiempo más tristes que alegres, porque muchas veces la mente nos afecta y las emociones salen a reducir nuestros temores, nuestras debilidades emocionales. Otros quizás está la duda, la incredulidad, el temor, la ira, la indiferencia, la depresión, y hay muchos sentimientos, emociones, y muchos son débiles. O sea, que esas emociones no controlan. Esas emociones lo hacen hacer cosas que no quieren hacer, o no queremos hacer. Otro problema o defecto es espiritualmente, que ese es el peor. Porque espiritualmente estamos desformados. Espiritualmente la persona sin Cristo en el pecado está en la peor situación que puede estar. Esa es nuestra realidad. Defectos físicos, emocionales y espirituales. Aunque Cristo Jesús, aunque los físicos no se arreglen, los emocionales y espirituales sí se pueden arreglar. Porque tenemos al Espíritu de Cristo que nos ayuda a controlar nuestras emociones. Más adelante vamos a ver eso, y espiritualmente también. Bueno, esa es la realidad. Todos tenemos defectos y imperfecciones. Debemos pensar entonces, al entender esto, debemos pensar y actuar como el apóstol Pablo, que dijo, que escribió a los filipenses lo siguiente, capítulo 4, 11 al 12. No lo digo porque tenga experiencia
escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo sabía sus debilidades, Pablo sabía sus defectos. ¿Sabe que ese aguijón que él le pide al Señor que lo quitase 3 veces, lo había pedido, y que Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? O sea, por mi poder, con ese aguijón que tú tienes, te tengo seguro para que me sirva. Bástate en mi gracia, bástate en lo que yo te he dado, bástate que te he dado la salvación, que te he llamado, y por lo tanto cierra la boca y haz lo que yo he mandado. Bueno, no le digo así Dios, pero me imagino que es lo que entendió Pablo. Yo le digo, bástate en mi gracia. ¿Pero qué hacía Pablo? Sufriendo, padeciendo. Algunos dicen que ese aguijón era una enfermedad física. Algunos creían que quizás tenía artritis en su mano porque él trabajaba secularmente. Él no quería hacer carga a las iglesias y su profesión era hacer tiendas. Y ese trabajo de hacer tiendas pues llevaba mucho movimiento de manos, y algunos creen que ese era el defecto, que tenía artritis y que era un dolor fuerte. Pues ya ven, los gente que tiene artritis cuentan que es un dolor fuerte cuando están grave de ello. Otros dicen que quizás el defecto, ese aguijón, era una enfermedad de los ojos. O sea que estaba quedándose ciego. No quedarse ciego normalmente, porque sabe, el ciclo de la vida es que la vista se va perdiendo. Antes de los 40 leíamos bien la letra pequeña. Hoy en día ya no la podemos leer. Hace 3 años yo no tenía problema de leer esta letra que dice letra grande, esa Biblia. Y ahorita la veo un poco borrosa, tengo que abrir bien los ojos, que siento que se me salen el esfuerzo que estoy haciendo para poderla leer. Me cuesta, pero es parte de la vida. Pero no, parece que esta enfermedad era prematura y que le estaba afectando a este hombre de Dios. Él necesitaba bien su vista para seguir viajando y predicando el Evangelio. Y la razón que cree que era eso, porque dice cuando le escribe a los Gálatas y les dice, yo sé que ustedes me aman y que estarían dispuestos a darme los ojos de ustedes para yo usarlos. Entonces cree que por eso era la vista, porque si los Gálatas pudieran darle sus ojos, se lo hubieran dado. Entonces ahí se cree. Pero en fin, era algo que le estaba afectando. Pero ¿cuál fue su actitud? ¿Tener temor? ¿Renegar contra Dios? No. Por eso dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, escúcheme, y es lo que tenemos que aprender, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y por ejemplos, sé vivir humildemente, o sea, pobre, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como también para poder padecer necesidad. O como diciendo también, he aprendido a contentarme, estar confiando en Dios, sano o enfermo. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Debemos de pensar y actuar como Él. Pensar, estar contentos con todo lo que nos sucede, aunque no sea bueno todo el tiempo. Dar gracias a Dios por todo. Amén. Y aquí mismo a los filipenses Pablo le dice, regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. ¿Y sabe dónde estaba cuando él escribió esto? ¿Sabe dónde estaba Pablo? No estaba en un hotel preparándose para ir a predicar. Lo llamaron a una campaña y está en un hotel de 5 estrellas, lujoso, que le costó 5,000 la noche, como algunos televangelistas que se ha descubierto que ellos cuando andan predicando tienen lo mejor de un hotel, y que esos hoteles que cuestan la noche 5,000 o más, como ven. No estaba en ese hotel. ¿Sabe dónde
calabozo, en una cueva, en una cárcel fría, maloliente, con animales y encadenado todavía, con frío. Ahí estaba, con esas cadenas, con el frío, con el olor, con lo feo de la cárcel, y con esas cadenas escribiendo a los filipenses, diciéndoles que se gocen en el Señor, diciéndoles que él está acostumbrado a cualquier situación que se encuentre a estar contento, porque él tenía el gozo de la salvación. Gloria a Dios. Amén. Por eso, en medio de todo esto. Segundo, Dios con una palabra podría cambiar. Con un Dios con una palabra podría desaparecer esas debilidades, defectos y imperfecciones. Y mire, porque Dios conoce nuestros defectos, Dios conoce nuestras imperfecciones y debilidades, quien aún las conoce más que nosotros mismos. Decimos que la persona que más nos conoce, algunos dicen que es la madre, sí, mientras no se casa. Pero ya cuando nos casamos y tenemos tiempo con nuestra pareja, quien llega a conocernos más es con aquel varón, las mujeres y los hombres con aquella dama, que ya tenemos años compartiendo la cama, viviendo. Porque una cosa de novios es 3 horas al día, verse o al día, pero no. Ya ahí se conoce uno tal y como es, cosas que ni la madre nunca conoció de nosotros. Amén, hermanas. Amén. Nosotros conocen a su viejo. Entonces, pero aún la esposa que es, o el esposo que es lo que conoce más a su pareja, a veces se llegan a la conclusión que no conocen completamente a la otra persona. Pero el que sí nos conoce tal y como somos es Dios. Amén. Dios sabe nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Dios sabe. Muchas veces nos afectamos y preguntamos: Señor, ¿por qué no me cambias? Señor, ¿por qué no me quitas esta debilidad? Señor, ¿por qué no me quitas este problema que me está agobiando, este problema que me está haciendo pecar más contra ti? A veces oramos así: yo no quiero pecar, ya no quiero fallarte, ayúdame a controlar esta debilidad. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Me acuerdo del hermano Manuel Bonilla, que en sus cantos para niños de la ovejita, una cabrita, ¿se acuerda? Y negrita. Y decía, y en el canto dice la cabrita: ya no quiero ser así. Yo quiero ser una ovejita, ya no quiero ser cabrita. ¿Se acuerda el canto? Habla la ovejita, triste, porque ella no quería ser una cabrita. O sea, no quería ser rebelde, no quería pecar. Ella quería ser una ovejita del Señor. Asimismo, nosotros muchas veces en nuestro interior clamamos: Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero fallar más. Yo no quiero pecar contra ti más. Y mire, Dios, sabemos que Dios tiene el poder para cambiarnos al instante. Dios puede quitar esa debilidad o darnos un dote de un poder especial para dominarla y controlarla. Pero ¿sabe qué? A veces no lo hace. Dios no lo hace todo el tiempo, porque quiere que nosotros batallemos un poco. Dios es soberano y debemos confiar en Él, ya que Él sabe lo que hace. Amén. Como dicen algunos cantos, Dios sabe lo que hace. ¿Por qué le dejó ese halcón a Pablo? ¿Podía sanar Dios a Pablo? Sí. ¿Sabe que Pablo oraba por los muertos y resucitaban? Oraba por los ciegos y recobraban la vista. Oraba por él y ese aguijón no se quitaba. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios lo tenía así, con un propósito. Dios le estaba enseñando algo al Pablo para que después nos enseñara a nosotros. Dios todo lo sabe. Dios está en control sobre todo. Amén. Una hermana muy fiel al Señor, olvídese, un ejemplo, en la iglesia evangelizaba siempre con su azúcar alta, presión alta, y ella se cuidaba lo más que podía, no podía controlar, y todo eso,
no entendía a mis 18 años, 19, ver a esta hermana que amaba mucho a Cristo y ama a Cristo, consagrada, y ella seguía con esas enfermedades. Había tenido pérdida de un hijo en el pasado, o sea, ya habían pasado tantas cosas. Y una vez yo le digo, ay hermana, no entiendo, porque usted, también la cristiana, buen ejemplo, buen testimonio, porque Dios no la sana. Yo no entendía eso en mi inmadurez espiritual. Y me dice, mijito, yo creo que Dios no me sana, porque Él sabe bien qué pasaría si me sana. ¿Qué si me sana y después me olvide de Dios? Y usted sana y diga, pues ya estoy sana y me olvido de Dios. No, quizás Dios sabe, yo no quiero hacerlo. Sana o enferma, yo no quiero servir, pero Dios sabe qué puede pasar si yo estoy sana. Dice, por eso si Él no me sana, no importa, yo sigo confiando en Él y parece que pues más cerca de Él estoy, porque le busco más. Entonces, ¿entiende? Hay propósito, hay planes. Y Dios permite esto con un propósito para nuestras vidas. Por eso en vez de decir, Señor, ¿por qué? Mejor decimos, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Que no nos ayudas a poder vencer esta enfermedad, esta debilidad. Aunque muchas de las debilidades no es que Dios nos las ha puesto, las ha permitido, son mismas consecuencias del pecado, de las concupiscencias en nosotros, que reaccionamos y que tenemos esas debilidades. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios nos da los medios para vencer la carne, para vencer esas debilidades. Pero mire, pero Dios, con una palabra, podría cambiarlo todo. Con una palabra, a los iracundos les daría un espíritu amable, sosiego, tranquilo. A los temerosos, Dios les daría un espíritu de poder, una seguridad de valentía y ya no más temor. A los dudosos les daría una porción de su espíritu de sabiduría, de fe, que ya no tuvieran dudas. A los indiferentes, Dios podía hacerlos bien diferentes, bien amables, bien apacibles, bien caballeros, bien damas. Pero a veces Dios lo que quiere es que nosotros batallemos para que crezcamos, lo busquemos y podamos poner nuestra parte en él. Amén. Por eso, en tercer lugar, Dios nos deja que luchemos por nuestras debilidades. ¿Con qué propósito? Para revelar su poder, para mostrarnos su poder. Porque mire, todo lo bueno como lo malo que pasa dentro como fuera de nosotros, Dios lo está permitiendo con un propósito. Dice el siguiente versículo en 1 de Juan 3:20: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. El apóstol Juan escribe esta carta a esta persona, a esta iglesia, cuando el corazón nos reprende, cuando el corazón, nuestra conciencia nos dice que estamos mal. Dice, mayormente que nuestro corazón, ¿quién es? Dios, que nos reprende y nos hace ver la área donde estamos fallando, porque Él sabe todas las cosas. Dios sabe nuestras debilidades, como ya lo mencioné. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer en este momento, entender que Dios tiene un plan, no renegar, no preguntar por qué, sino por el contrario decir, Señor, si tú estás permitiendo que yo esté luchando con esta imperfección, con esta debilidad, con este problema, si tú estás permitiendo que yo pase, es porque tú tienes un plan maravilloso para mi vida. Porque en Dios no hay casualidades, en Dios no hay karma, en Dios no hay suerte ni mala suerte, en Dios hay un plan perfecto en el cual Dios quiere glorificarse en la vida de aquellos que creemos en Él. Amén, aleluya. Con un propósito, es un proceso en el cual Dios nos tiene para glorificarse en Él. Amén. Para que su gloria sea conocida, para que veamos el poder de Dios en nosotros. Amén. Ese es el plan divino. Nos dice también lo siguiente: Dios quiere que aprendamos cada día
a confiar en Él. Amén. Porque a veces cuando las cosas van bien, la gente se olvida de Dios. ¿Cuándo es cuando más la gente busca de Dios? Hablando generalmente. Cuando están en problemas, cuando están en necesidades. Ni oran, ni leen la Biblia, ni se congregan. Y cuando tienen un problema, ahí están llorando y gritando ayuda, por favor. Cuando no está mal que usted pida ayuda, no está mal que usted pida oración, pero primero usted tiene que orar. Primero usted tiene que clamar y nosotros le vamos a ayudar a su clamor que sea más efectivo. Pero si yo oro por usted, usted ora, así no funciona. Y la gente nada más buscan de Dios, vienen a la iglesia cuando están en necesidad. Dice el siguiente versículo en Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdéis la confianza en Dios, porque el momento que perdemos la confianza en Dios, las cosas no salen bien. Cuando perdemos nuestro enfoque en depender de Dios, las cosas salen mal. Por eso el escritor de Hebreos dice: no pierdan la confianza que está en Dios, porque mantener la confianza en Dios, hay grande galardón, hay grande recompensa. Una persona que no confía en Dios pierde y no hay recompensa para su vida. Pero una persona que se mantiene firme confiando en Dios, no importa lo que esté batallando, algún día, al final del día, el día de mañana, la semana siguiente, el mes, el año, un tiempo oportuno, un tiempo adecuado, un tiempo planificado por Dios, Dios le va a dar la recompensa a esa persona que ha confiado en Él. Amén. Porque la confianza en Dios nunca trae malas consecuencias. Por el contrario, la confianza en Dios trae recompensa. Amén. Amén. Pero Dios quiere que aprendamos cada día a confiar. En medio de esa debilidad, en medio de ese problema físico, emocional, espiritual, ese pecado que nos agobia, tenemos que confiar en Dios para que nos ayude a vencerlo, a soportarlo, dependiendo qué es lo que nos está afectando. No perdamos nuestra confianza en Dios. Recordemos que debemos poner nuestra parte para ver el resultado que queremos. Si yo me ¿cómo se dice? Victimizo, me hago la víctima. Ay, que no puedo, que por qué yo, por qué de esto y el otro, nunca voy a salir adelante. Por el contrario, en medio de eso, digamos como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerda? Los versículos anteriores que leí de Pablo, cuando era el 11 y el 13, o sea, versículos antes de este. Pablo antes ha dicho: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice el 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a vencer toda debilidad, toda tentación, en medio de la escasez, en medio de la abundancia, en medio de lo positivo y lo negativo, tenemos el poder de Cristo para poder vencer. ¡Aleluya! Y seguir adelante. Amén. Amén. Es lo que quiere de Dios que aprendamos. Pero yo tengo que levantarme, yo tengo que hacer mi parte también. Dios ya me dio las herramientas. Dios no nos manda a hacer un hoyo si no nos da las herramientas. Él nos dice: haz ese hoyo y aquí está el pico y la pala. Y a algunos nos da hasta un buen taladro para que sea más fácil, dependiendo cómo Dios lo trate a cada quien. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Él no dejará que seamos tentados más de lo que no podamos resistir, porque juntamente con la prueba va a dar una salida para vencer. Amén. Dios no nos pone una carga más pesada de lo que podamos nosotros soportar. Y por eso Pablo le dice al joven Timoteo: porque no nos ha
ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén. Dios no nos ha dado para que seamos cobardes, para que seamos víctimas de la debilidad, del pecado, mucho menos de Satanás, sino nos ha dado un poder por medio de su Espíritu Santo. Un poder, y aparte del poder nos da su amor, y aparte de su amor nos da el dominio propio para vencer esa debilidad, ese pecado. Y si no vencemos y perdemos es porque queremos, pero tenemos de Dios las armas para vencer. Amén. Cualquier debilidad que usted y yo tengamos, tenemos el poder de Dios para vencer. Tenemos el amor de Dios para vencer. Amén. Aleluya. Tenemos el dominio propio que nos ha dado el Espíritu Santo para controlar. Lo único que a veces nos falta es aplicar esto. Decir, yo tengo el poder de Dios. Yo tengo el amor de Dios. Yo tengo ese poder y ese amor y me dan el dominio propio para poder vencer esa debilidad, para poder vencer eso. Que no puedo, sí puede, mi hermano. Que es difícil, sí, yo sé que es difícil. Que es que tienes que ponerte mis zapatos para que entiendas qué es lo que es vivir esto. Sí, quizás no me caben sus zapatos o no poder saber lo que usted está batallando, pero yo tengo otras batallas que usted no tiene, o peor quizás las tengo, pero yo he aprendido que en el poder de Dios yo puedo vencer, que en el amor de Dios yo puedo vencer, que Él me ha dado el dominio para poder tener control de mis emociones, control de mis debilidades, quizás no de lo físico. Mire, el que se miraba algunos tartamudos, mire cómo el poder de Dios nos ha hecho hablar más de lo cuenta. Amén. Ese es el poder de Dios. ¿Quién iba a pensar que yo, aquel niño gordito, bonito, agradable, chapeadito, lumbriciento, descalzo? Bueno, no tan descalzo, pero con zapatos con ventilador, o como le llama, como los hoyitos, ¿verdad? Ya cuando crecía el pie, y le compraban unos tenis, ya ve que uno de niño va creciendo, y para que le compren unos tenis en mi tiempo, la situación no era algo fácil. ¿Y qué hacía? El pie crecía. Y el zapato no. Entonces, ¿qué se hacía? Se le rompía un pedacito al zapato y ahí se le rompía. Y ya aguantaba otro año. Mientras se juntaba para conseguir otros zapatos o esperar que los zapatos de mi hermano Pepe ya no le quedaran para que a mí me los pasara. Y Pepe estaba esperando los zapatos de Arturo, de mi hermano Arturo. Y así fue. Yo heredé. Yo ropa nueva, zapatos nuevos, casi no los compré. Todo era heredado, todo era pasado. Mi hermano mayor se los pasaba a mi otro hermano mayor. Y mi otro mayor me lo pasaba a mí. Por eso le decía a Pepe, Pepe, pídame bien esa camisa que va a ser para mí. Y ya, ahí toda la banda despintada, pero ahí andaba porque ya tenía camisa nueva, que ya había pasado por dos hermanos. Nada más de 2 puestos. ¿Perdón? De 2 puestos nada más. Sí, nomás de 2 puestos. Imagínense, eso era común, eso era aparte. ¿Quién iba a decir que esa situación, eso que vivía? Yo que creía que Chahuete era el único pueblo de todo el mundo. Yo no sabía de otros hasta que mi papá me sacó a otro pueblo. ¡Wow! Existen otra gente. La misma ignorancia y todo. Mire, es la gracia de Dios. Es el poder de Dios que nos tiene aquí. Amén. Es el poder de Dios que hace todo aquello que mucha gente no lo valorizaban, aquello que tenían por vivir. Dios hace algo útil para su gloria. Amén. Aleluya. Por eso no se preocupe por sus debilidades, defectos físicos, edad. Dios puede usarlo grandemente. Amén. Es como Caleb cuando le dice a Moisés, a Josué dice, dame ese monte. Y ya el hombre ya tenía como 80 años. Tenía 85 años, 85 de Caleb. Dame ese monte. Tú te acuerdas cuando tenía 40, no dice 40, pero tenía 40, algo así. Tú y yo vinimos
y espiamos la tierra y solamente tú y yo trajimos un mensaje bueno honrando a Jehová, alabando al Señor y nosotros no. Y Moisés me dijo por parte de Dios que lo que mis pies, la planta de mis pies pisaron, eso iba a ser mi heredad. Por lo tanto dice, dame ese monte. Hay gigantes, porque había gigantes allí en ese monte, lo que es Jerusalén. Dice, dame ese monte, porque mira, la misma fuerza tengo allá hace 40 años. Estoy fuerte y yo puedo a vencerlos. Así como yo pensé hace 40 años que Dios está conmigo y que los moradores de esta tierra iban a ser como pan que nos íbamos a comer sin problema, yo hoy en día sigo confiando en el poder de Dios y por lo tanto mis 85 años no son impedimento para yo hacer la voluntad de mi Dios y conquistar la tierra que Él me prometió. Aleluya. Y dice la Escritura, no detalla, pero Él conquistó, Él echó fuera a los gigantes que tenían Jerusalén controlada. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Por eso no importa la edad, no importa el problema físico. Usted puede servir a Dios en cualquier momento. Usted puede ser un instrumento útil para Dios, porque Dios se glorifica. ¿Y dónde? En la iglesia. Amén. Por lo tanto, podemos decir que la dependencia en Dios nos ayudará a vencer nuestras debilidades e imperfecciones y defectos. Quizás algunos defectos e imperfecciones no van a cambiar, pero los podemos controlar, los podemos soportar y podemos aprender a vivir con ellos. Amén. Podemos aprender a vivir con ellos y podemos vencer. Porque mire, dice el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo podemos hacerlo? Por el poder de Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Permanecer en Cristo. ¿Sabe dónde se ganan las batallas? En la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo se ganan las batallas en la presencia de Dios? Perdiendo nosotros en la presencia de Dios. ¿Cómo es que uno pierde la presencia de Dios? Cuando yo me postro y le digo al Señor, Señor, yo no puedo, ya no puedo más, te necesito, tú sí puedes, ayúdame. Entonces ahí yo pierdo para que Dios gane y Dios me da la victoria cuando yo pierdo delante de Dios. Amén. Pero las batallas se ganan en la presencia de Dios, perdiendo ante Dios, cuando le decimos, yo dependo de ti, yo nada puedo hacer, tú lo puedes hacer todo, yo no soy nadie, no tengo nada, tú lo tienes todo, yo soy pequeño, tú eres gigante, yo no soy poderoso, tú eres poderoso, tú todo lo puedes, yo nada lo puedo, y por eso yo confío en tu poder para poder yo vencer esta situación que estoy viviendo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por ello. Tenemos que vencer en Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, mi hermana, perfecciones y defectos no los podemos cambiar, y más que son físicos. Pero esas debilidades espirituales, emocionales, sí las podemos controlar en el poder del nombre, Amén. sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Háblele a sus emociones y dígale, hey, cualquiera que sea la emoción que le está afectando, hay temor. En el nombre de Jesús, cállate y vete. Oh, tú, pecado de lujuria, lujuria, en el nombre de Jesús te reprendo y invoco que venga la santidad de Dios a mi vida. De mentira. O sea, usted puede, en el nombre de Jesús, reprender esas emociones y que el Espíritu Santo tome control de ellas para que esas emociones sean un olor grato delante de nuestro Dios. Amén. Porque las emociones las necesitamos para alabar. En vez de llorar con sentimiento negativo, esa emoción me puede hacer llorar confiando y esperando en el poder de Dios, con alegría y con gozo. Con alegría y con gozo, un sentimiento agridulce. Tristeza viene, pero la alegría viene cuando uno invoca al Señor, cuando uno alaba al Señor. Por eso qué importante es alabar y adorar al Señor, porque la alabanza a Dios, la adoración a Dios trae medicina a nuestra emoción, a Amén. nuestro cuerpo.
ahí todo cansado, pero cantamos, hay libertad. En la casa de Dios hay libertad, como le diría mi esposa, por ese camino nuevo y vivo, por la sangre de Cristo tenemos libertad de poder levantar las manos, de poder alabar, de poder Aleluya. adorar, de poder ser más que vencedores, porque Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Ya está en usted, en mí, no aprovechar esta bendición de Dios. Gloria a Dios. Acuérdese, bástate en mi gracia. Dice el Señor, porque es mi poder. En esa debilidad que tú tienes, si me entregas a mí tu problema, si te rindes a mí, si dependes de mí, si te sometes a mí, si tratas de hacer mi voluntad, yo me encargo y vas a ver mi poder como nunca lo has visto. Amén. Y termino diciendo lo siguiente. Una verdad sublime. Dios nos ama así como somos. Así con nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestros defectos. ¿Cómo nos ama? De tal manera, dice, nos amó Dios y nos sigue amando. Porque dice, el amor de Dios es tan grande, tan poderoso. Dice, en el amor de Dios no hay temor. Porque el verdadero amor, que es el de Dios, echa afuera al temor. El amor de Dios nos ayuda a vencer cualquier debilidad, cualquier emoción negativa. El amor de Dios tiene poder para someter al odio, a la ira, al temor, a la envidia, a la duda, a cualquier emoción negativa. El amor de Dios tiene el poder para controlar, para vencer todas esas emociones negativas. Cuando usted está pasando por un momento difícil, que sus emociones, esas debilidades lo quieran dominar, lo quieran hacer pecar, nos quieran dominar, nos quieran hacer pecar, acordémonos que tenemos el amor de Dios. Por amor a Dios yo no peco. Y por el amor de Dios que me da, Él me va a dar la victoria, Él nunca me va a abandonar y voy a salir adelante en victoria en el nombre Aleluya. poderoso de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos. Aleluya. Por eso, mi hermano, mi hermana, cualquier debilidad que usted tenga, tenemos el amor de Dios. Tenemos el poder de Dios para vencer. Tenemos el poder de Dios para controlar. Amén. El altar está abierto para los que gusten pasar un momento. Vamos a orar y después vamos a estar alabando y adorando al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más nos presentamos ante ti. Yo me presento a ti, con mis imperfecciones, con mis defectos, con mis debilidades, reconociendo que yo solo no puedo, que yo solo no puedo vencer, que yo solo no puedo, Señor, tener esa victoria que tanto añoro día tras día, cuando yo fallo, cuando yo peco, cuando yo caigo, porque mis emociones me hacen tropezar, mis debilidades me hacen caer, mis debilidades me hacen pecar contra ti. Por eso en este momento, Padre Celestial, yo te pido que hables, obres especialmente en nuestras vidas. Cualquier debilidad, cualquier problema que mi hermano tenga, glorifícate, Señor. Que nos baste tu gracia, porque tu gracia es sublime, tu gracia es maravillosa, tu amor es maravilloso, y es a través de esa gracia, de ese amor maravilloso, que tenemos el poder en Cristo Jesús para vencer, tenemos el poder para triunfar, tenemos el poder para lograr cosas grandes. Por eso en este momento, Espíritu Santo, llénanos de tu poder. Llénanos de tu poder para vencer nuestras debilidades. Y de esa manera, Señor, podamos agradarte, andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. En este momento, Padre Santo, delante de ti yo me postro, delante de ti yo me rindo. Ahora recibe esta alabanza y esta adoración que
darte la honra, darte la